toda persona tiene derecho a la vida. Buenas tardes, su señoría. Agradeciéndole el uso de la voz, con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en mi carácter de Ministerio Público, procedo a realizar mis alegatos de clausura. Primeramente, quedó demostrado por esta Fiscalía que más allá de cualquier duda razonable, como su señoría confirmó de propia voz del autor material de homicidio, el señor César Madero, en contra del señor Fernando Cos, en el que de acuerdo a su declaración jurada, se comprobó que aceptó que fue él quien privó de la vida a la víctima, evidenciando que lo siguió hasta el jardín principal que daba hacia la calle de su casa, para alcanzar al señor Fernando Cos para ver qué había sustraído de su vivienda, perdiendo de vista la verdadera intención que era la protección del bien jurídico que es su familia. De la misma forma, quedó demostrado la fuerza desproporcionada utilizada por el señor César Madero, puesto que él mismo señaló que el señor Fernando Cos solo lo empujó, reconociendo que él le propinó un golpe en la parte occipital del cráneo con un bat de béisbol que le produjo la muerte de manera instantánea al señor Fernando Cos. Esta fiscalía pudo evidenciar que el señor César Madero actuó con alevosía y ventaja contra el señor Fernando Cos, puesto que él fue golpeado por la espalda, por lo que no pudo defenderse y que de acuerdo a la testimonial rendida por el primer respondiente, tampoco se encontró arma alguna con la que le pudiera haber causado alguna lesión al señor César Madero o a su familia. En este mismo orden de ideas, quedó más que comprobado con la pericial a cargo del médico forense con especialidad en lesiones y traumatología, que certificó con pruebas técnicas que la fuerza utilizada por el señor César Madero fue de forma desmedida, dado que la víctima presentaba una lesión con múltiples fracturas en el cráneo que eran incompatibles con la vida. En tanto que con la pericial en dactiloscopía se acreditó que las huellas dactilares en el instrumento utilizado como arma correspondían al inculpado César Madero y que revelaron mediante estudio de huellas que del bat de béisbol existía una fuerza de sujeción mayor a lo común, es decir, que el instrumento fue tomado con una fuerza superior a la normal. Por otro lado, esta fiscalía pudo probar que la parte defensora del señor Madero no pudo acreditar ninguna de esas excepciones sobre la responsabilidad penal de su cliente, puesto que solo se condujo a realizar interrogatorios de personas que no presenciaron de manera directa los hechos suscitados el pasado 28 de abril del año 2021, por los que dichos testimonios resultan irrelevantes para las pretensiones de la defensa y que no deben de ser tomados en cuenta por su señoría, puesto que no aportaron ningún elemento que acreditara lo contrario. Por consiguiente, esta fiscalía, con todo respeto, con fundamento en los artículos 241 y 242 del Código Penal para el Estado de México, solicita a su señoría emita resolución condenatoria para el señor César Madero por el delito de homicidio calificado en contra de la víctima Fernando Cos. Esta consistente en la privación de la libertad con una pena corporal de 40 años de prisión. Es cuanto, su señoría. Gracias. Gracias, señoría. Buenas tardes. El Ministerio Público en la presente audiencia fue incapaz de desvirtuar de forma alguna la procedencia de la causal de justificación que se hizo valer por parte de esta defensa respecto de los hechos que sucedieron el día
28 de abril del año 2017, en el domicilio en el que se ubica la casa donde habita mi cliente, el señor César Madero, y su señora esposa y su menor hijo. Ninguna de las pruebas en el desfile probatorio de la presente audiencia fueron suficientes para desvirtuar la procedencia de la causa de justificación hecha valer por esta defensa. Por el contrario, su señoría, usted escuchó de voz del propio policía de apellido Cruzley que él no tenía conocimiento alguno de los hechos que sucedieron aproximadamente a partir de las 10 horas de la noche de ese día. Por el contrario, su señoría, al no saber y no tener conocimiento de lo anterior, no tiene valor alguno, valor probatorio alguno que se le pueda dar al momento de dictar la sentencia. Por el contrario, el dicho de la esposa del señor Madero, la señora María Rojas Ochoa, fue conteste y uniforme en detallar momento a momento, a partir de las 10 de la noche en que se encontraban dormidos en su domicilio, en su cama, que escucharon ruidos que venían del interior de su domicilio y que ante tal situación mi cliente, el señor Madero, se despertó súbitamente, fue al lugar en el que se ubica la habitación de su menor hijo y posteriormente bajó y abajo encontró a una persona que no tenía ningún derecho legítimo de encontrarse dentro del domicilio. Siguió la persecución porque se había dado cuenta de que llevaba entre sus pertenencias una cartera propiedad de mi cliente. Con lo anterior, su señoría, se acreditó plenamente la necesidad de repeler la agresión, de repeler la estadía ilegal, ilegítima de la hoy víctima, la lamentable víctima de los acontecimientos de esa fecha. Sin embargo, que se dieron de manera justificada, porque como ya se acreditó con el dicho de la señora María Rojas Ochoa, esta persona se encontraba en ese domicilio sin derecho alguno. Y no podía permanecer inmóvil mi cliente ante tal situación, razón por la que tuvo que enfrentar a este agresor en defensa legítima de su vida, de su integridad física, tanto la de él como de su esposa y de sus hijos, y de su hijo, de su menor hijo, al que tiene obligación de defender y de proteger. Es por lo anterior, su señoría, que atentamente le solicito que no se tenga responsabilidad alguna, que no se le declare responsabilidad penal alguna al momento de dictar la sentencia, que la sentencia por tal motivo sea absolutoria. Es cuanto, su señoría, muchas gracias.